El momento en que aquel médico miró los resultados de mi análisis de sangre se puso pálido, supe que algo iba muy mal. Se marchó de la habitación sin decir una palabra. A través del cristal de la ventana, lo vi hacer una llamada, con la mano presionada contra la frente como si intentara procesar algo imposible. 10 minutos después, 3 especialistas se amontonaron en aquella pequeña sala de urgencias y me miraron como si fuera un fantasma. No con lástima, no con preocupación, sino con una incredulidad total y absoluta. Me llamo Mateo Velázquez. Tengo 38 años. Solo 3 meses antes de aquella noche, yo limpiaba inodoros y fregaba suelos por el salario mínimo en ese mismo hospital de Madrid. Llevaba un uniforme gris con mi nombre bordado en el pecho. Empujaba un cubo de fregona amarillo por pasillos donde nadie me miraba 2 veces. Era invisible. No era nadie. Era un hombre cuya esposa infiel y su novio millonario habían destruido sistemáticamente todo lo que había tardado 15 años en construir. Antes, yo era ingeniero de camino superior. Ganaba 180.000 euros al año. Diseñaba puentes y edificios que debían durar un siglo. Tenía un chalet en las afueras, un plan de pensiones y un futuro que parecía estable y seguro. Pero entonces mi mujer, Elena, decidió que yo no era lo suficientemente ambicioso para sus gustos. Encontró a un inversor tecnológico llamado Víctor Holgado, que tenía un yate, contactos en el IBEX 35 y todas las cosas que ella creía merecer. No solo me dejó. Ayudó a Víctor a reducir mi carrera a cenizas. Él hizo las llamadas adecuadas. Me despidieron sin causa justificada y me pusieron en la lista negra de todas las constructoras y estudios de ingeniería de la región. Vi cómo mis ahorros se esfumaban mientras Elena se quedaba con la casa y la mitad de todo lo demás tras un divorcio despiadado. La noche que empecé mi trabajo como personal de limpieza, ella me envió una foto suya en el yate de Víctor, cerca de las Islas Baleares. El mensaje adjunto decía solo 3 palabras que aún resuenan en mi cabeza. Disfruta la pobreza. Así que allí estaba yo, 3 meses después de empezar mi nueva vida como el tipo que limpia baños para sobrevivir, sentado en una camilla de hospital con 16 puntos en la mano por una bombilla rota que me había rajado la piel. Mi sangre manchaba el uniforme gris. Había perdido la suficiente como para preocupar a las enfermeras, así que me hicieron pruebas. Un procedimiento estándar para una herida así. Esperaba que me dijeran que tenía anemia, quizá diabetes o algo peor. En ese momento, casi deseaba que fuera algo fatal. Al menos así la lucha terminaría. Pero cuando el Dr. Aranda regresó con esos 3 especialistas, cuando cerraron la puerta y acercaron las sillas como si fueran a darme una noticia que destrozaría mi mundo, me di cuenta de que esto era algo completamente distinto. La jefa del departamento de genética se sentó a mi lado y me hizo una pregunta que parecía venir de la nada. Señor Velázquez, ¿su padre fue adoptado? Le dije que sí. Jorge Velázquez fue adoptado de bebé en 1952. Nunca conoció a sus padres biológicos, nunca los buscó y murió creyendo que el pasado no importaba. Ella asintió lentamente. Luego pronunció un apellido que cualquier persona en España conoce, un nombre ligado a acerías, rascacielos en la Castellana y miles de millones de euros en fundaciones benéficas. Un nombre que pertenecía a una de las familias más ricas de la historia del país. Señor Velázquez, según su perfil genético, usted es el nieto biológico de don Enrique Torrenegra. Enrique Torrenegra había muerto hacía 2 meses a los 94 años. Su patrimonio superaba los 8.000 millones de euros. No tenía herederos vivos. Su único hijo murió hace décadas sin descendencia. O eso creía el mundo. Pero su hijo sí tuvo un hijo. Un bebé nacido en secreto y entregado para proteger el nombre de la familia. Ese bebé era mi padre. Y eso significaba que yo era el único heredero superviviente de todo. La habitación empezó a dar vueltas.
Los puntos me pulsaban. Los oídos me zumbaban tan fuerte que apenas podía oír lo que la doctora decía a continuación. Hace 3 meses, mi mujer me escribió para que disfrutara de la pobreza. Esa noche, cubierto de mi propia sangre, descubrí que la pobreza estaba a punto de convertirse en un recuerdo lejano y que la venganza iba a ser algo muy, muy asequible. Durante 15 años, viví lo que creía que era el éxito. Me levantaba cada mañana a las 6, besaba a mi mujer y conducía hasta el centro de Madrid, donde trabajaba como ingeniero senior en una de las firmas más prestigiosas. Diseñábamos hospitales, campus universitarios, sedes corporativas. Estructuras que nos sobrevivirían a todos. Estaba orgulloso de mi carrera. Mi sueldo había subido de forma constante. Tenía un despacho con vistas a la ciudad y un equipo que me respetaba. Creía haberme ganado mi lugar en el mundo con esfuerzo. Elena y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba ADE y yo estaba inmerso en mis cálculos de estructuras. Era hermosa, ambiciosa y con una energía que te hacía sentir que todo era posible. Cuando me miraba y decía que yo llegaría lejos, la creía. Quería ser el hombre que ella veía en mí. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Una ceremonia pequeña, una recepción modesta, solo familia y amigos cercanos. Mi madre, Dorotea, lloró durante todo el servicio. Mi padre, Jorge, me estrechó la mano y me dijo que estaba orgulloso del hombre en el que me había convertido. Esa fue la última vez que recuerdo haberme sentido completamente en paz con mi vida. Mi padre falleció cuando yo tenía 26 años. Un infarto, sin aviso. Tenía 61 años y había trabajado en una fábrica de metal desde los 18. Sus manos eran ásperas y callosas, pero nunca se quejó. Decía que el trabajo honrado era su propia recompensa, que el carácter de un hombre se construye con lo que soporta sin esperar reconocimiento. Jorge Velázquez fue adoptado de bebé. Nunca supo quiénes eran sus padres y nunca los buscó. Cuando le pregunté una vez, se encogió de hombros. La familia es quien te cría. La sangre era solo biología, el amor era lo que importaba. Acepté esa respuesta y no indagué más. Ojalá hubiera hecho más preguntas. Ojalá hubiera sabido qué secretos ocultaba su pasado. Tras su muerte, mi madre se convirtió en el centro de mi vida familiar. Había trabajado como enfermera en el hospital clínico durante 30 años. Era una mujer pequeña, de pelo cano y ojos que veían a través de cualquier mentira. Nunca confió del todo en Elena. Hacía comentarios que parecían inocentes pero tenían filo. Esa chica ama más tu potencial que a ti, Mateo, me dijo una vez después de una cena. Lo descarté como la típica fricción entre suegra y nuera. Tenía un hermano menor, Diego, que vivía en Barcelona con su mujer y sus 2 hijos. Hablábamos cada pocas semanas, pero nunca fuimos muy cercanos. Mi vida giraba en torno a mi carrera y mi matrimonio. Lo di todo por ambos. Trabajaba hasta tarde, llevaba a Elena de vacaciones a donde ella quería, le compraba joyas. Pensaba que estaba construyendo algo permanente. Las primeras grietas aparecieron hace 2 años. Elena pasó del sector inmobiliario comercial al de lujo. Empezó a ir a eventos con clientes riquísimos, visitas privadas a áticos que costaban más de lo que yo ganaría en una década. Llegaba a casa cada vez más tarde. Solo hablaba de dinero, de gente que tenía más que nosotros, del estilo de vida que se merecía. Noté los cambios, pero me convencí de que eran solo fases. Confiaba en ella plenamente. Creía en mi matrimonio como creía en los edificios que diseñaba. Sólido, permanente, hecho para durar. Me equivocaba en todo. Y estaba a punto de descubrir hasta qué punto. La noche que descubrí la verdad, llegué temprano a casa por una migraña. La casa estaba en silencio. Su coche estaba en la entrada, pero no respondió cuando la llamé. Subí para tomar algo y tumbarme a oscuras.
Entonces oí su voz en nuestro dormitorio. Se estaba riendo esa risa suave y coqueta que no me dedicaba a mí desde hacía años. Me quedé fuera de la puerta y la oí hablar por teléfono. No tiene ni idea. Está tan concentrado en sus planos y sus proyectos que no se da cuenta de nada. Podría hacer la maleta y marcharme mañana, y probablemente no se enteraría hasta que la cena se enfriara. Se me encogió el pecho. Empujé la puerta lentamente. Estaba tumbada en nuestra cama con un camisón de seda, con el teléfono en la oreja, sonriendo. Cuando me vio, su rostro se puso pálido exactamente 2 segundos. Luego se recuperó y colgó. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó. Lo suficiente. No se disculpó. No puso excusas. Solo suspiró como si yo fuera una molestia que llevaba demasiado tiempo aguantando. Se llama Víctor Holgado. Es un cliente. Nos vemos desde hace 8 meses. Lo dijo con una naturalidad pasmosa. Sentí que las piernas me fallaban. Me agarré al marco de la puerta para no caer. ¿Por qué?, alcancé a preguntar. Porque Víctor va a llegar a la cima, Mateo. Tiene 60 millones de euros. Me lleva a París los fines de semana. Me presenta a gente que realmente importa. Tú me llevas a un restaurante de cadena y me hablas de la tensión del hormigón. Quería gritar, pero estaba en shock mientras la mujer que había amado durante 15 años desmantelaba nuestro matrimonio con la indiferencia de quien devuelve un jersey que no le queda bien. Quiero el divorcio, dijo. Ya he hablado con un abogado. Los siguientes 3 meses fueron los peores de mi vida. Elena se mudó al ático de Víctor mientras los abogados peleaban por los activos. Ella quería la casa, la mitad de mi plan de pensiones y una pensión compensatoria alegando que su carrera se había resentido por apoyarme. La crueldad de ese argumento me hacía estallar la cabeza. Pero la devastación financiera no fue nada comparada con lo que vino después. 3 semanas después de que Elena solicitara el divorcio, me llamaron al despacho del director general de mi empresa. Era un hombre frío que había construido su imperio como un reino personal. Siéntate, Mateo. Estamos reestructurando el departamento. Tu puesto ha sido eliminado con efecto inmediato. Sentí un puñetazo en el estómago. ¿Eliminado? Llevo 15 años aquí. Mis evaluaciones son perfectas. Amy me miró. Luego supe lo que pasó de verdad. Víctor Holgado tenía inversiones en 3 constructoras que trabajaban con mi empresa. Jugaba al golf con mi jefe cada domingo en un club exclusivo de La Moraleja. Víctor había hecho las llamadas. Había decidido que arruinar mi matrimonio no era suficiente, quería destruir mi carrera también. El finiquito fue insultante. Mi abogado dijo que podíamos pelear, pero el litigio costaría más de lo que recuperaría. El sistema legal español está diseñado para quien puede esperar años. Yo no podía esperar ni semanas para comprar comida. Mandé currículums a todas partes. Las respuestas eran siempre las mismas. Rechazos educados, puestos que se llenaban de repente. No entendía nada hasta que un excompañero me invitó a una caña y me confesó la verdad. Víctor Holgado ha estado llamando, Mateo. Dice que eres difícil, poco fiable. Que te echaron por bajo rendimiento. Nadie quiere tocarte. Estaba en la lista negra. Borrado de una industria a la que di mi vida. En 6 meses pasé de un despacho de esquina a un estudio de 30 metros cuadrados en un barrio obrero degradado, con manchas de humedad en el techo y rejas en las ventanas. Mis ahorros se evaporaron. Vendí mi reloj, mis palos de golf, todo lo que no fuera esencial. Mi madre me llamaba cada día. Me suplicaba que me mudara con ella, pero no podía. Tenía 72 años y vivía de una pensión mínima. No quería ser una carga. Estoy bien, mamá, le decía. No lo estaba. Me estaba hundiendo.
El único trabajo que encontré fue de limpiador nocturno en el mismo hospital donde mi madre trabajó 30 años. Cobraba poco más de 11 euros la hora por fregar suelos y limpiar baños. La ironía era dolorosa. Ahora su hijo empujaba un cubo de basura como un fantasma al que nadie quería ver. La noche que ella me envió aquel mensaje, yo estaba de rodillas limpiando un derrame en la sala de espera de urgencias. Mi móvil vibró. Era una foto de Elena y Víctor en un yate. Ella llevaba un bikini blanco y gafas de sol enormes, brindando con champán. Parecía un anuncio de una vida que yo nunca tendría. El texto decía: disfruta la pobreza. Deberías haber sido más ambicioso. Algo dentro de mí se resquebrajó. No se rompió, se resquebrajó. Hay una diferencia. Romperse es rendirse, resquebrajarse significa que algo está a punto de cambiar. No respondí. Seguí limpiando. Pasaron 3 meses de agotamiento. Perdí 10 kilos porque no podía permitirme comer bien. Dejé de llamar a mis amigos. La noche que todo cambió empezó como cualquier otra. Estaba cambiando un fluorescente fundido en un almacén. Se quedó atascado y, al forzarlo, el cristal estalló en mi mano. El dolor fue intenso. La sangre brotaba de mi palma y mi muñeca. Una enfermera me encontró apoyado contra la pared, empapado en sangre. Me llevaron a urgencias como paciente, no como el tipo que limpiaba sus suelos. Un médico joven, el Dr. Aranda, me dio 16 puntos. Fue profesional y amable. Has perdido mucha sangre, dijo. Haremos unas pruebas por protocolo. Asentí. No tenía idea de que un análisis de sangre iba a desenterrar un secreto enterrado durante décadas. Cuando el Dr. Aranda volvió, no estaba solo. Otros 2 médicos le seguían con expresiones indescifrables. Señor Velázquez, hemos encontrado anomalías en su analítica, dijo con cuidado. He pedido a unos colegas que consulten su caso. Mi corazón se hundió. Pensé en lo peor. Cáncer, leucemia. Díganmelo ya, dije. Puedo soportarlo. El Dr. Aranda negó con la cabeza. No es una enfermedad. Hemos encontrado marcadores genéticos inusuales que han hecho saltar una alarma en nuestra base de datos. Entonces entró la DRA. Weaver, jefa de genética. Me preguntó por mi padre y su adopción. Confirmé los datos. Ella se acercó y habló con voz deliberada. Sus marcadores están asociados a un linaje muy específico. Una familia cuyos registros médicos están en nuestro sistema desde hace décadas por sus donaciones al hospital. ¿Qué familia? Pregunté con la boca seca. La familia Torrenegra. El nombre me golpeó. Los Torrenegra eran leyenda. Enrique Torrenegra había construido un imperio del acero y el ladrillo. Su muerte reciente había llenado los periódicos porque dejaba una herencia de más de 8.000 millones y no tenía herederos vivos. Su hijo Franklin había muerto en un accidente en 1985 sin descendencia oficial. Señor Velázquez, continuó la doctora, según su perfil, usted es el nieto biológico de Enrique Torrenegra. Su padre, Jorge, fue el hijo ilegítimo de Franklin Torrenegra, fruto de una relación secreta con una empleada de la finca. El embarazo se ocultó y el bebé fue entregado en adopción para proteger la reputación familiar. No podía respirar. Es imposible, susurré. Mi padre no era nadie. Trabajó en una fábrica toda su vida. Él nunca supo quién era, dijo ella con suavidad. Los registros fueron sellados. Pero el ADN no miente. Lo hemos comprobado 3 veces. Usted es el único heredero de la fortuna Torrenegra. Las siguientes semanas fueron un huracán de abogados y prensa. El equipo legal de la Fundación Torrenegra impugnó mi reclamación al principio.
Un limpiador que aparece de la nada parecía el guión de una mala película. Pero la evidencia era innegable. 3 laboratorios confirmaron la conexión. Los genealogistas rastrearon la adopción de Jorge Velázquez hasta un orfanato de monjas en Bilbao que había recibido grandes donaciones de los Torrenegra en 1952. La batalla legal duró 6 semanas. Al final, el juez falló a mi favor. El testamento de Enrique era explícito. Cualquier descendiente biológico lo heredaría todo. En una fría tarde, en un despacho de Madrid rodeado de abogados, acepté formalmente mi herencia. 8.500 millones de euros. Salí del edificio y sentí el aire frío en la cara. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mateo, he visto las noticias. Enhorabuena. Siempre creí en ti. Quizá deberíamos hablar. Te echo de menos, Elena. Leí esas palabras y no sentí nada. Ni rabia, ni satisfacción. Solo vacío. Bloqueé el número sin responder. Pero no había terminado. Elena me había dicho que disfrutara de la pobreza. Ahora me tocaba a mí enviar un mensaje. Lo primero que hice fue contratar a un equipo de investigadores y abogados. No para proteger mi dinero, sino para desmantelar a quienes intentaron destruirme. Víctor Holgado había construido su fortuna sobre acuerdos cuestionables. A mi equipo le llevó menos de 3 semanas recopilar pruebas de fraude, uso de información privilegiada y manipulación de mercado. El hombre que había susurrado a oídos ajenos para vetarme había dejado un rastro de delitos que nadie se había molestado en seguir. Hasta ahora. También adquirí participaciones de control en las constructoras que trabajaban con mi antigua firma. Luego llamé personalmente a mi antiguo jefe, el hombre que me despidió sin dudarlo. Señor director, habla Mateo Velázquez. Probablemente me recuerde. Soy el ingeniero que despidió hace 7 meses porque Víctor Holgado jugaba al golf con usted. Oí su respiración al otro lado. No dijo nada. Le llamo para informarle de que el grupo Torrenegra rescinde todos los contratos con su firma con efecto inmediato. También quiero que sepa que Víctor Holgado está bajo investigación federal por fraude. Información que yo mismo he facilitado. Quería que lo supiera por mí antes de que salga en las noticias. Tartamudeó algo sobre malentendidos. No le dejé terminar. Espero que caiga de pie mejor de lo que lo hice yo. Adiós. El fondo de Víctor colapsó en 4 meses. Las demandas se acumularon. Sus 60 millones se evaporaron en gastos legales. El hombre que me robó a mi mujer y destruyó mi carrera se quedó con nada más que deudas y deshonra. Elena se había casado con él a los 2 meses de nuestro divorcio, creyendo que era una mejora permanente. Pero cuando el imperio de Víctor se derrumbó, se encontró en un barco que se hundía. Se divorció de él 8 meses después. Oí que se mudó con su hermana a un pueblo pequeño. Nunca volví a hablar con ella. Mi silencio era el mensaje más poderoso. Pasaría el resto de su vida sabiendo que el hombre al que descartó por pobre era ahora uno de los más ricos del país. El dinero cambió mis circunstancias, pero me negué a que cambiara quién era yo. No me compré una mansión ni una flota de coches de lujo. Me compré una casa modesta en una zona tranquila de las afueras de Madrid. Vivo con sencillez porque esa etapa difícil me enseñó lo que realmente importa. Mi primera gran decisión fue donar 3.000 millones de euros a la Fundación Torrenegra para ampliar su labor en educación y sanidad. Quería honrar el legado de mi abuelo, pero dándole mi propio enfoque. Mi madre, Dorotea, se mudó a una casita preciosa cerca de la sierra, con el jardín que siempre había soñado. La visito cada domingo. Cocina su guiso de ternera y me cuenta historias de mi padre que nunca había oído. A veces llora al mirarme, sin creer lo lejos que hemos llegado desde aquellos días oscuros en los que yo fregaba suelos.
Regresé al hospital clínico la primavera pasada, no como paciente ni como limpiador, sino como benefactor. Doné 40 millones para construir una nueva ala dedicada a la formación en enfermería y cuidados paliativos. La llamaron el Centro de Excelencia en Enfermería Dorotea Velázquez. Cuando mi madre vio su nombre en el edificio, se rompió en mis brazos. Fue el momento más orgulloso de mi vida. El DIAR. Aranda sigue allí. Ahora es el jefe de urgencias, un puesto financiado en parte por mis donaciones. Almorzamos de vez en cuando. Me confesó que casi no pide aquellos análisis extra la noche que me corté la mano. Algo le dijo que debía indagar más. Pienso en eso a menudo. Como la decisión de un médico joven cambió toda mi existencia. Mi hermano Diego y yo estamos más unidos que nunca. Sus hijos me llaman tío Mateo y me piden que les cuente cómo pasé de limpiar baños a ser multimillonario. Les cuento una versión suave. No necesitan saber de las noches que pasé despierto preguntándome si alguien notaría si desaparecía. Solo necesitan saber que su tío nunca se rindió. Aprendí algo en esos meses oscuros que ningún dinero puede comprar. Tu momento más bajo no es tu momento final. La noche que estaba en aquella camilla con el uniforme empapado en sangre, no tenía nada. Ni carrera, ni matrimonio, ni esperanza. Estaba listo para rendirme. Pero seguí adelante. No sabía que mi sangre escondía un secreto, solo sabía que rendirse no era una opción porque mi madre me crió mejor que eso y mi padre me enseñó que el carácter se forja resistiendo. El ADN no me salvó. El dinero tampoco. Me salvó el hecho de no rendirme. Me salvó ir a fregar suelos noche tras noche. Me salvó sobrevivir cuando parecía imposible. Elena dijo que no era ambicioso. Se equivocaba. No lo era para las cosas que ella valoraba, lo era para algo más importante. Para seguir siendo un buen hombre incluso cuando el mundo me daba razones para ser amargo. Mi padre, Jorge, nunca supo que era un Torrenegra. Murió creyendo que era el hijo de un obrero. Pero me dejó valores que ninguna herencia podría igualar. Soy Mateo Torrenegra Velázquez. Soy multimillonario, ingeniero, hijo, hermano y un hombre que una vez limpió inodoros por 11 euros la hora. Soy todo eso porque cada experiencia me moldeó. Y soy la prueba viviente de que tu historia no termina hasta que tú decides que termine. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Volví a casa del cementerio empapada, no solo por la pena sino por la fría lluvia de aquel febrero en la costa valenciana. Había dejado a Margarita, mi suegra, mi Marga, bajo tierra. 10 años. 10 años cuidándola a través de su decadencia, desde el primer ictus hasta el último suspiro. El negro de mi abrigo estaba saturado y mis manos aún temblaban por el esfuerzo de la caja, por el adiós definitivo. Lo primero que vi al entrar en el recibidor, dejando huellas húmedas de mis zapatos de funeral sobre el parqué que Marga pulía con manía cada sábado, fue una escena insólita. Estaban todos en mi salón. Mi marido, Ricardo, mi hijo, Darío, mi cuñada, Carla, y un abogado que no había visto en mi vida. Los 4 sentados, esperando mi regreso como si fuera una reunión de accionistas. Ricardo, mi marido de 23 años, ocupaba la butaca favorita de Margarita, algo que nunca, en todo el tiempo que ella estuvo viva, se había atrevido a hacer. Me quedé en el umbral, sintiendo como el frío me mordía los huesos. Teresa, dijo él, sin levantarse. Su tono era plano, inexpresivo. Tenemos que hablar. Darío, nuestro hijo de 24 años, estaba sentado en el sofá, incapaz de mirarme a los ojos, con el perfil tan tenso que parecía de mármol. Carla, la hermana menor de Ricardo, se sentaba a su lado. Llevaba una carpeta sobre el regazo y, algo que me pareció de una crueldad exquisita, no se había quitado las gafas de sol que usó en el entierro,
a pesar de estar bajo la tenue luz de la lámpara de nuestro salón. La vanidad de ser una influencer de estilo de vida, supongo, no cesaba ni ante la muerte de su madre. El abogado, un hombre delgado con un traje gris que parecía recién salido de una fotocopiadora, ocupaba el sillón junto al ventanal que daba al pequeño jardín de atrás. ¿Puedo al menos quitarme el abrigo?, pregunté, notando el esfuerzo que me costaba cada palabra. Esto no llevará mucho tiempo, espetó Carla. Su voz, siempre tan aguda, sonaba más fría que la lluvia de la calle. Me colgué el abrigo en el perchero que Marga había comprado en un mercadillo de antigüedades. Ella me había contado la historia de esa pieza mientras yo le cambiaba la cuña, intentando distraerla de la indignidad de su estado. Teresa, siéntate, ordenó Ricardo. Había algo en su voz que no reconocí. Una autoridad helada, ajena a nuestro matrimonio. Me senté en el puff, el único asiento que quedaba libre en mi propia casa. Carla abrió la carpeta con un chasquido seco que resonó en el silencio. Encontré el testamento de mamá, anunció. Estaba en su dormitorio, en el cajón de las mesillas donde guardaba sus medicamentos. Sentí como se me encogía el pecho. Marga y yo habíamos hablado de ese testamento muchas veces a altas horas de la noche, cuando yo me quedaba a su lado después de que Ricardo se fuera a dormir, después de que Carla dejara de contestar sus llamadas y después de que Darío se mudara y nos visitara una vez al mes, con suerte. Le dejó la casa a Ricardo, continuó Carla, deslizando el dedo por la página. Junto con todos sus ahorros, que ascienden a unos 450.000 euros. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Me aferré al borde del puff para no caer. ¿450.000 euros? Todo el dinero de Marga, la pensión, los ahorros de toda una vida. Carla levantó la vista. Las gafas de sol, absurdas en el interior, reflejaban mi propio rostro pálido. ¿Y para ti, Teresa?, preguntó. Te dejó 4.500 euros por tus servicios. Por mis servicios. 10 años de servicios. 10 años despertando cada 3 horas para girarla y evitarle las úlceras por presión. 10 años triturando su comida y alimentándola por sonda. 10 años bañándola, vistiéndola, controlando su medicación, llevándola a cada consulta en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, sentada a su lado durante la quimioterapia, la radioterapia, y los últimos días de cuidados paliativos, cuando cada respiración era una batalla. 4.500 euros. Eso no es posible, dije en voz baja. Marga me dijo. Mamá estaba tomando mucha medicación, me interrumpió Ricardo. No siempre tenía las cosas claras. Si las tenía claras, repliqué. Las tenía muy claras. Me dijo que la casa sería mía. Dijo que era lo justo después de todo. No hay nada sobre ti en el testamento, excepto esos 4.500 euros, dijo Carla, dando un golpecito al papel. Está todo aquí, en blanco y negro. El abogado se aclaró la garganta, una formalidad innecesaria. Señora Vidal, soy Alberto Pérez. Me han solicitado para atestiguar la lectura de este testamento y para informarle que tiene un plazo de 48 horas para desalojar la propiedad. 48 horas. Miré a mi hijo. Darío. Él clavó la vista en sus manos. Papá dice que es lo que la abuela quería. Tu padre no la visitó durante 6 meses antes de que muriera, me oí decir. Ni tampoco tu tía. ¿Dónde estabais todos cuando ella lloraba a las 3 de la mañana por un dolor insoportable? ¿Dónde estabais cuando no recordaba su propio nombre? ¿Dónde, Darío? Teresa, Ricardo se puso de pie. Me pareció más alto de lo que recordaba. O tal vez yo me había encogido. Esto es lo que quería mi madre. Recibirás tus 4.500 euros. Darío se queda con nosotros. Tienes que hacer tus maletas y marcharte. Con nosotros. Dijo con nosotros. Como si Darío y Carla fueran una nueva unidad familiar y yo fuera la intrusa, la sirvienta despedida. Hacer mis maletas, repetí. Tiene 48 horas, insistió el abogado. Después de eso, si no ha desalojado la propiedad voluntariamente, nos veremos obligados a iniciar un proceso de desahucio.
Me levanté lentamente. Sentía las piernas como gelatina, pero no les daría el gusto de verme caer. Lo entiendo, dije. Creo que todos se sorprendieron. Quizás esperaban gritos, lágrimas, un drama. Pero de 10 años de enfermería había aprendido algo. No se puede pelear cada batalla en el momento en que ocurre. A veces, hay que esperar. Hay que evaluar. Hay que planificar. Subí las escaleras hasta el dormitorio que había compartido con Ricardo desde que cumplimos 40 años, el mismo en el que había pasado tantas noches despierta, escuchando la respiración de Marga a través del monitor de bebé reutilizado, lista para correr a su habitación si me necesitaba. Saqué mi maleta del armario y empecé a empacar. Toda mi vida había sido la responsable, la que se casó joven e hizo que funcionara. La que puso en pausa mi propia carrera de enfermería cuando a Marga le dio el primer ictus, porque Ricardo insistió en que su madre necesitaba el cuidado de la familia, no de extraños a sueldo. Yo era la que sonreía y asentía cuando Carla llegaba 2 veces al año con regalos caros y quejas sobre lo difícil que era su vida como influencer de moda. Empaqué mis uniformes de enfermera, aunque hacía una década que no los usaba. Guardé el pequeño joyero que Marga me había regalado por mis 60 cumpleaños. Metí los álbumes de fotos que Ricardo quería tirar porque, según él, ya están digitalizados. Y luego, empaqué el sobre. El sobre que Marga me había presionado en la mano 3 días antes de morir, cuando tuvo uno de sus momentos de lucidez, cuando la neblina de morfina se levantó y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Teresa, me susurró. Mis hijos no son buenas personas. Lo sé ahora. Siento no haberlo visto antes. No digas eso, le dije, acariciándole el cabello hacia atrás. Solo están ocupados. No los defiendas, me reprendió. Siempre has defendido a todos los demás. Es hora de que alguien te proteja a ti. Sacó el sobre de debajo de su almohada. No lo abras hasta después de que me haya ido. Prométemelo. Se lo había prometido. Ahora el sobre yacía en el fondo de mi maleta, todavía sellado. Había cumplido mi palabra, incluso en el funeral, incluso cuando cada instinto me gritaba que lo abriera. Pasé las siguientes 48 horas en un lúgubre hostal Ruta del Sol, junto a la antigua carretera A4 que iba hacia Madrid. La habitación olía a tabaco y lejía, y el calefactor hacía un ruido de traqueteo que me mantuvo despierta. Utilicé los 4.500 euros que Carla había transferido a mi cuenta, aparentemente todo mi valor después de una década de devoción, para pagar 2 semanas de alojamiento y comprar algo de comida en el supermercado de descuento cercano. Al tercer día, abrí el sobre. Dentro había una llave con una etiqueta que decía Caja Banco Nacional y una nota con la caligrafía temblorosa de Marga. Teresa. Conozco a mis hijos. Me preparé para esto. Confía en mí, el verdadero testamento está en la caja. También hay una grabación de vídeo. Llama a Bernardo Winters, de Winters y Asociados. Su número está en la caja. Siento mucho que tengas que lidiar con esto. Te mereces mucho más de todos nosotros. Con amor, Marga. Me quedé sentada en la cama del hostal durante mucho tiempo, sosteniendo esa nota. Luego, llamé a Bernardo Winters. El bufete de abogados estaba en un antiguo edificio de ladrillo en el centro histórico de Valencia, justo encima de la panadería que hacía los rollos de canela que tanto le gustaban a Marga antes de que ya no pudiera tragar alimentos sólidos. Bernardo Winters, un hombre de unos 70 años, tenía ojos amables y un apretón de manos firme. Señora Vidal, dijo. La estaba esperando. Margarita vino a verme hace 8 meses. Tenía muy claro lo que quería. Me condujo a una sala de conferencias e insertó la llave que yo le había traído en una caja metálica sobre la mesa. Dentro había otro sobresellado, una memoria USB y una gruesa carpeta de documentos. El testamento oficial de Margarita, dijo Bernardo, abriendo el sobre, fue ejecutado el 15 de junio del año pasado. Fui testigo yo mismo, junto con 2 de mis colegas. Ha sido notariado y registrado en el juzgado de primera instancia. Empezó a leer. La casa era mía, no de Ricardo. Mía. 400.000 euros eran míos, no de Ricardo.
míos. Ricardo y Carla recibían cada uno 22.000 euros con una condición muy específica. No recibirían absolutamente nada si impugnaban el testamento. Darío recibía 90.000 euros en un fondo fiduciario al que podría acceder a los 25 años, algo que sucedería en 10 meses. El testamento también incluye lo que llamamos una cláusula de no impugnación, explicó Bernardo. Si alguien desafía la validez del testamento, pierde toda su herencia. Es perfectamente legal y, en este caso, muy prudente por parte de Margarita. Pero ellos tienen un testamento, dije. Carla me lo enseñó. Una falsificación, dijo Bernardo en voz baja. Y la falsificación de un documento legal es un delito grave. Marga estaba preocupada de que pudieran intentar algo así, por eso tomó ciertas precauciones. Encendió el portátil y enchufó la memoria USB. El rostro de Marga llenó la pantalla. Estaba sentada en esa misma oficina, con la chaqueta de punto azul que le había regalado por Navidad hacía 2 años. Parecía cansada, pero decidida. A quien concierna, dijo a la cámara. Soy Margarita Patricia Navarro, en plenas facultades mentales y físicas, aunque mi cuerpo ya no sea lo que era. Una pequeña sonrisa. Hago este video para asegurar que mis deseos sean totalmente claros y no puedan ser malinterpretados o manipulados por nadie. Ella juntó las manos sobre la mesa. Mi hijo Ricardo y mi hija Carla no han estado presentes en mi vida durante muchos años. Vienen en festivos y cumpleaños, se quedan 1 hora y se van. Llaman una vez al mes, si acaso. Me han dejado muy claro que mi cuidado es una carga que no están dispuestos a asumir. Su voz se quebró ligeramente. Mi nuera, Teresa Vidal, ha sido mi única cuidadora durante 10 años. Me ha bañado. Me ha alimentado. Me ha cogido de la mano durante procedimientos y dolores que habrían roto a la mayoría de las personas. Ha sacrificado su propia carrera, su propia salud, incluso su propia dignidad en ocasiones, para preservar la mía. Marga miró directamente a la cámara. Teresa se merece todo lo que tengo para darle. La casa debe ser suya. Se la ha ganado 1000 veces. El dinero debe ser suyo. No compensará lo que ha entregado, pero es lo que tengo. Hizo una pausa. Les dejo algo a mis hijos porque son mis hijos y los quiero a pesar de sus defectos. Pero si eligen luchar contra este testamento, si eligen intentar quitarle a Teresa lo que se ha ganado, entonces no recibirán nada. Esta es mi última palabra sobre el asunto. El vídeo terminó. Me quedé sentada en silencio. Bernardo Winters me sirvió un vaso de agua de la jarra que había sobre la mesa. Hay más, dijo suavemente. Margarita también documentó todo. Llevó un diario de cada vez que Ricardo o Carla no la visitaron, de cada promesa rota, de cada vez que pidieron dinero, pero no pudieron dedicar tiempo. Tiene testimonios de las enfermeras de paliativos que la cuidaron en las últimas semanas, continuó. Cada una de ellas menciona que Teresa fue el único miembro de la familia presente. Me deslizó una carpeta. Informes médicos, registros de cuidados, informe. Yo no llevaba la cuenta, dije con un nudo en la garganta. Simplemente hacía lo que había que hacer. Margarita sí llevaba la cuenta, dijo Bernardo. Ella sabía que tú no lo harías. Sabía que nunca lucharías por ti misma, así que ella luchó por ti. Miré la montaña de pruebas sobre la mesa. ¿Qué pasa ahora? Ahora, Bernardo se reclinó en su silla. Ahora, presento el testamento oficial ante el notario. Envío una notificación a todas las partes nombradas en el testamento, y le sugiero encarecidamente a Ricardo y Carla que acepten sus 22.000 euros cada uno y se marchen. Porque si luchan contra esto, lo perderán todo. Y si las autoridades descubren ese testamento falso que te mostraron, podrían enfrentarse a cargos penales. Cargos penales, repetí. Falsificación, intento de fraude, y potencialmente abuso de ancianos, si logramos demostrar que manipularon a Margarita mientras estaba vulnerable, explicó Bernardo. Son delitos graves, señora Vidal. Pensé en Ricardo sentado en la butaca de Marga, en Carla con sus gafas de sol y su voz helada diciendo: por tus servicios. Pensé en Darío, incapaz de mirarme.
¿Qué debo hacer?, pregunté. Bernardo sonrió. Lo que Margarita quería que hicieras. Vuelve a casa. Ahora es tu casa. Presenta una denuncia ante la policía sobre el testamento falso si lo deseas. Yo lo recomiendo. Y vive tu vida. Te lo has ganado. Al día siguiente, presenté la denuncia en la Comisaría de Policía Nacional. La inspectora que tomó mi declaración era una mujer de mi edad, con ojos comprensivos y manos eficientes que teclearon todo lo que dije. ¿Aún tiene el testamento falso?, preguntó. No, respondí. Carla se lo quedó. Está bien. Tendremos que obtenerlo como prueba. No contacte con su marido ni con su hermana. Nosotros nos encargaremos. 3 días después, estaba volviendo a llevar mis cosas a la casa, mi casa, cuando 2 coches de policía se detuvieron fuera. Observé desde la ventana cómo los agentes llamaban a la puerta. Ricardo abrió. Vi cómo su rostro cambiaba al ver las placas de identificación. Lo arrestaron allí mismo, en el porche de la casa que no era suya. Arrestaron a él y a Carla, que había estado dentro ayudándole a seleccionar las pertenencias de Marga para venderlas. Darío me llamó esa noche. Mamá, su voz era pequeña. Lo siento mucho. Yo no lo sabía. Papá me dijo que la abuela quería que él se quedara con la casa. Me enseñó el testamento. Pensé que simplemente estabas molesta por haberla perdido y por eso te fuiste. No sabía que era falso. ¿Ayudaste a hacer el testamento?, pregunté. No. No, lo juro. Simplemente lo vi después. Lo vi después. Estaba llorando. Debí haberlo puesto en duda. Debí haberte preguntado a ti. Debí. Debiste haber visitado a tu abuela cuando se estaba muriendo, dije en voz baja. Debiste haber llamado más de una vez al mes. Debiste haberte ofrecido a quedarte con ella una sola noche para que yo pudiera dormir. Hubo silencio al otro lado. Pero tenías 23 años, y tu padre te dijo que tu abuela estaba bien, que yo estaba bien, que todo estaba bien, continué. Así que le creíste. Lo entiendo. Lo siento mucho, dijo de nuevo. Tu abuela te dejó dinero, le dije. 90.000 euros. Los recibirás en tu 25 cumpleaños. Úsalos con sabiduría. Mamá, ¿dónde te estás quedando? ¿Estás bien? Estoy en casa, le dije. Por fin estoy en casa. El proceso judicial duró 3 meses. Ricardo y Carla se declararon culpables de falsificación e intento de fraude a cambio de penas reducidas. Ricardo fue condenado a 2 años, que se redujeron a 18 meses con buen comportamiento. Carla, a 18 meses, reducidos a 1 año. Darío me visitó todas las semanas después de eso. Al principio era incómodo. Nos sentábamos en el salón, que ahora era mío, legal y completamente mío, y tomábamos té sin saber qué decir. Pero poco a poco aprendimos. Me preguntó por su abuela, y yo le conté historias. No historias edulcoradas, sino las reales. La vez que se rió tanto con un chiste que se le soltó la vía de la morfina. La forma en que insistía en maquillarse con pintalabios, incluso cuando no podía levantarse de la cama. La mañana en que me agarró la mano y me dijo: Teresa, eres la hija que desearía haber criado. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Darío una vez. ¿Por qué no me dijo que quería dejarte todo a ti? Porque era su nieto, le dije. Y ella te quería, pero también sabía que no estabas listo para escucharlo. Ninguno de vosotros lo estaba. No vendí la casa. Lo pensé, sobre todo durante esas primeras semanas, cuando cada habitación me recordaba la ausencia de Marga. Pero luego me di cuenta de que esta casa no se trataba del edificio, ni del valor de la propiedad, ni de los 4 dormitorios y 2 baños. Esta casa se trataba de la década que había pasado cuidando a alguien que no tenía a nadie más. Se trataba del amor que había crecido entre 2 mujeres que no estaban unidas por lazos de sangre, pero que se habían convertido en familia de todos modos. Se trataba de que Marga me vio de verdad, cuando mi propio marido había dejado de hacerlo. En su lugar, hice algo diferente.
Utilicé el dinero de Marga para iniciar un programa, una red de apoyo para cuidadores familiares, especialmente aquellos que cuidan a parientes mayores, un lugar donde la gente pudiera compartir recursos, encontrar cuidados de relevo, recibir asesoramiento legal y psicológico. Lo llamé Casa de Marga y lo dirigía desde el salón donde ella había pasado sus últimos años. Darío se ofrecía como voluntario allí todos los fines de semana. Ayudaba a preparar las reuniones de los grupos de apoyo, a hacer café, a escuchar las historias de la gente. Lo observé aprender lo que yo había aprendido. Que cuidar de alguien no es una carga, es un privilegio. Y a veces, es lo más importante que harás en tu vida. Un año después de la muerte de Marga, en el aniversario, Darío y yo plantamos un jardín en el patio trasero. Rosales, porque a Marga le encantaban. Los plantamos en el lugar donde solía sentarse en sus días buenos, en su silla de ruedas, con el rostro vuelto hacia el sol. Ella lo sabía, ¿verdad?, dijo Darío, con las manos hundidas en la tierra. Sabía exactamente lo que planeaban papá y la tía Carla. Ella lo sospechaba, dije. Y me protegió de la única manera que sabía. Con pruebas, con documentación, con la verdad. Ojalá la hubiera conocido mejor, dijo en voz baja. Puedes conocerla a través de sus acciones, le dije. A través de lo que hizo al final, cuando más importaba. Eligió la compasión. Eligió la justicia. Eligió proteger a alguien que no podía protegerse a sí misma. Trabajamos en silencio durante un rato, plantando rosales en la cálida tierra primaveral. Mamá. Darío me miró. Gracias por no rendirte conmigo. Eres mi hijo, dije simplemente. Marga me enseñó que la familia no es solo cuestión de sangre. Se trata de quien aparece, quien se queda, quien hace el trabajo duro de amar a la gente incluso cuando no lo merecen. Hice una pausa, con las manos cubiertas de tierra, rodeada de rosales que florecerían mucho después de que ambos nos hubiéramos ido. Pero también me enseñó algo más, añadí. Que a veces, lo más amoroso que puedes hacer es trazar una línea. Decir. No más. Protegerte a ti misma de la misma manera que has protegido a todos los demás. Darío asintió lentamente. ¿Crees que volverás a hablar con papá alguna vez? Pensé en Ricardo en esa prisión, vestido de naranja en lugar de los costosos trajes que siempre prefería. Pensé en Carla, su carrera de influencia arruinada por los titulares sobre abuso de ancianos y fraude. Pensé en la década que había pasado haciéndome más pequeña para que ellos pudieran sentirse más grandes. No lo sé, dije con honestidad. Tal vez algún día, pero no porque tenga que hacerlo, no porque se espere. Solo si quiero. ¿Y quieres? Miré la casa a nuestra espalda, los rosales que comenzaban a echar raíces, el rostro de mi hijo, todavía tan joven, pero aprendiendo, creciendo, intentando ser mejor de lo que le habían enseñado. Pregúntame dentro de un año, dije. Esa noche, a solas en la casa que era por fin, legal, irrevocablemente mía, saqué los álbumes de fotos que había salvado de la basura de Ricardo. Fotos de Marga de joven, sosteniendo al pequeño Ricardo. Fotos de ella y su difunto esposo el día de su boda, fotos de navidades y graduaciones y martes ordinarios que en su momento parecieron intrascendentes, pero que ahora eran preciosos. Y escondida en la parte posterior del último álbum, encontré una nota más de Marga, escrita con la misma mano temblorosa que la que había dejado con el sobre. Querida Teresa, si estás leyendo esto, entonces mi plan funcionó. Estás en casa. Estás a salvo. Por fin estás recibiendo lo que te merecías desde el principio. Siento no haberte dado más cuando estaba viva. Más reconocimiento, más apoyo, más defensa contra el egoísmo de mis hijos, pero te estoy dando esto ahora. Permiso. Permiso para dejar de sacrificarte. Permiso para dejar de encogerte. Permiso para ocupar espacio y exigir respeto y conocer tu valor. Has sido la arquitecta de la comodidad de todos los demás durante demasiado tiempo. Ahora, construye algo para ti. Con todo mi amor y gratitud, Marga. Lloré entonces por primera vez desde el funeral. No lágrimas de tristeza exactamente. Algo más complicado. Dolor, sí, pero también alivio. También gratitud.
También algo parecido a la libertad. Ya no era el chivo expiatorio. Ya no era la pacificadora o la cuidadora o la que se tragaba sus propias necesidades para hacer sitio a las exigencias de todos los demás. Yo era Teresa Vidal, 60 años, propietaria de una casa de 4 dormitorios con un jardín de rosales, directora de la Casa de Marga, una asociación sin ánimo de lucro que atiende a cuidadores familiares en 3 comarcas valencianas, madre de un hijo que estaba aprendiendo lentamente lo que significaba aparecer. Y yo era la mujer que había sido amada lo suficiente por alguien que apenas me conocía al principio, pero que me había visto con la suficiente claridad como para luchar por mí incluso después de la muerte. Eso valía más que cualquier casa, cualquier dinero, cualquier testamento. Pero era agradable tener la casa. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.